Ok, vamos a comenzar. No sé si Mauricio estás por ahí. Esperemos ahí unos segundos que vuelva Mauricio y comenzamos con el seminario. Ok, entonces vamos a comenzar. Buenas tardes. Ya damos comienzo a este seminario en torno al Banco Central y la nueva Constitución. Mi nombre es Félix Ordóñez y a nombre de OPES, del Observatorio de Políticas Económicas, agradecemos la asistencia de todas y todos, especialmente las y los invitados que nos acompañan el día de hoy. Quisiera introducir este seminario en torno a la institución que hoy nos convoca, contextualizando un poco de qué se trata esta. El Banco Central es una institución de larga data en nuestro país, creado en 1925 bajo el mandato de Alessandri, como parte de una serie de recomendaciones de una comisión de economistas estadounidenses que buscaban la reformación monetaria y financiera del país. Y su institucionalidad a lo largo de los años ha ido mutando o ha tenido transformaciones. Por ejemplo, en el año 1953, dentro de los objetivos de este instituto emisor, se consideraba, además de evitar las tendencias inflacionarias, por ejemplo, permitir el mayor aprovechamiento de los recursos productivos del país. Sin embargo, la institucionalidad que hoy en día conocemos viene establecida principalmente de 1981, donde se le otorgó el rango constitucional de Banco Central Autónomo, y no fue hasta hace 1989 cuando se fijó en el texto de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, donde asume, por ejemplo, su primer Consejo Autónomo, donde cabe recordar que su primer presidente, Andrés Bianchi, fue designado por Pinochet. Hoy en día, el banco es una institución donde sus funciones, sus tres principales funciones, implican la estabilidad de la moneda, promover la estabilidad y eficacia del sistema financiero y velar por el buen funcionamiento de los pagos internos y externos. En la práctica, esto lo podemos ver en acciones como que entre el año pasado y este año, movilizó cerca de 58.000 millones de dólares. Para tener una idea, esto equivale a 20 puntos del PIB. O sea, las acciones de la política monetaria, de lo que lleva el Instituto Emisor, es de una magnitud de que en 2 años tiene la capacidad de mover eso, 20 puntos del Producto Interno Bruto. Y es aquí donde, bueno, quisiera detenerme un poco porque en este proceso constituyente se nos abren las puertas a la ciudadanía para conversar, establecer principios políticos, sociales y económicos que hace algunos años parecían impensados. Por ejemplo, como que hoy estemos discutiendo la gobernanza o los objetivos que va a perseguir el Banco Central. Entonces, para esta conversación, tenemos hoy el placer de contar con la participación de 3 constituyentes: Bárbara Sepúlveda, del Distrito 9, abogada y magíster en Derecho por la Universidad de Chile y magíster en Estudios de Género por la London School of Economics. Contamos con Fernando Atria, electo por el Distrito 10, abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Edimburgo, y Mauricio Daza, del Distrito 28, Magallanes, abogado y magíster en Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Diego Portales. La dinámica de la conversación de hoy: vamos a tener una presentación del documento elaborado por Javiera Petersen y Nicolás Bome, economistas y directores del Observatorio de Políticas Económicas, el artículo que se titula El Banco Central y la nueva Constitución, hacia una nueva institucionalidad para el Instituto Emisor, donde nos podrán contar desde las experiencias internacionales, como lo que ha hecho Corea o Canadá, qué es lo que ha hecho Chile y hacia dónde debemos mirar. Y en este sentido, bueno, la presentación de ellos tendrán 10 minutos entre ambos, y luego cederemos la palabra a Bárbara, Fernando y Mauricio, donde tendrán 10 minutos cada uno, y finalmente tendremos una ronda de preguntas del público, preguntas cruzadas. Agradecemos que las preguntas las pueden ir haciendo en el set de preguntas y respuestas de Zoom, cosa que sí nos facilite sistematizarlas. Dicho todo esto, les doy la palabra, Javier y Nicolás, para que partan con la presentación. Sí, gracias. Voy a partir yo. Bueno, primero decir que estamos desde el observatorio muy contentos de este momento que estamos viviendo en el país. Ya portas a poquitos días, el domingo
empieza ya todo el debate de la Convención Constitucional, que es un momento para discutir todo. Y eso incluye discutir sobre una institución que hasta hace muy poco tiempo atrás parecía intocable, parecía que, digamos, la institucionalidad actual está escrita en piedra, como lo es la institucionalidad del Banco Central, y en particular esta idea de autonomía con metas de inflación que viene de un diseño de la dictadura, ¿cierto? Primero en la Constitución de 1980 y que luego se pone en práctica recién hacia el final de la dictadura con la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central publicada en 1989. Entonces me gustaría partir por el diagnóstico que nosotros hacemos de la economía chilena. Lo que nosotros vemos es que transitamos por una fase de desaceleración de largo plazo de la capacidad de crecimiento de la economía chilena, y esto llega ya a una fase más bien terminal, hace más o menos unos 7, 8 años atrás, con el término del superciclo de las materias primas, en que llegamos ya a una situación, digamos, de estancamiento total de nuestra economía y una fase muy clara de trampa del ingreso medio. La tesis, digamos, central del documento es que las políticas del Banco Central, que no responden necesariamente a errores individuales, sino que más bien a la institucionalidad de estas políticas son en parte responsables de esta desaceleración de largo plazo de la capacidad de crecimiento de la economía. Por supuesto, no es un único factor, pero nos parece que algunas de sus políticas han contribuido. Esto no tiene que ver con decir que el Banco Central ha hecho todo mal, por supuesto que no. Efectivamente, el Banco Central ha sido tremendamente exitoso en controlar la inflación, por ejemplo, que está en su mandato. Ha sido también bastante exitoso en algunos momentos para combatir crisis económicas, como lo fue la crisis del 2008-2009, como lo está haciendo actualmente la crisis del coronavirus. Pero efectivamente nosotros vemos que hay mucho espacio para mejorar, y que una de las claves para poder salir de esta situación de trampa del ingreso medio es justamente repensar la institucionalidad del Banco Central en pos de este desafío, digamos, un Banco Central para un nuevo modelo de desarrollo. Y creemos que este es un debate que se abre, no se cierra sin duda, pero se abre en la discusión constitucional. Entonces, primero, solamente para poner algunos elementos sobre el balance de lo que ha sido el Banco Central Autónomo, hay dos momentos en que nosotros creemos que han habido falencias importantes y que de nuevo responden a la institucionalidad del banco. Primero, durante la crisis asiática de 1998-1999, hubo un claro sesgo contractivo en la ejecución de la política monetaria que tuvo que ver con protegerse excesivamente de la inflación. ¿Qué hizo el banco en 1998? En ese momento teníamos un régimen de tipo de cambio más bien administrado, y el Banco Central temía la devaluación del tipo de cambio, el aumento del precio del dólar, porque eso hubiera implicado inflación por el lado del aumento del precio de los bienes importados, que se fija en dólares. ¿Qué hizo el Banco Central en 1998? Estamos en un momento de una crisis internacional que era más bien moderada, que no era tan fuerte como la del 2008, por ejemplo. Hizo un tremendo ajuste de tasas al alza, tratando de proteger el tipo de cambio y de esta forma evitar inflación. Sube las tasas en un contexto de algunos meses de un 6% a un 14%. Eso implica un tremendo frenazo de la inversión, del consumo, y por lo tanto entramos a una recesión, un alto nivel de desempleo que es bastante autoinfligida, o que al menos con una política económica distinta podríamos haber tenido una recesión mucho menos fuerte. ¿Por qué esto es importante? Porque la crisis asiática pone fin, digamos, a la década dorada de crecimiento de la economía chilena. Nosotros del 88-89 hasta el 98 tuvimos un auge en la diversificación de las exportaciones, llegamos a tasas de crecimiento de hasta el 6 o 7%, que luego de la crisis asiática no las volvimos a recuperar nunca más, y eso tiene que ver en parte con las políticas del Banco Central durante la crisis y durante una muy lenta recuperación. Posteriormente, recién la economía chilena se recupera totalmente de la crisis cuando viene el superciclo de las materias primas. El precio del cobre, que estaba bajo los $2, llega a un pic de más de $4 la libra. Eso implica un tremendo estímulo para la economía local, por supuesto, y nuestra economía se inunda de dólares que provenían justamente del precio de las materias primas. Entonces, en ese momento habían dos posibilidades.
que tenían mucho que ver con las decisiones de política que tomaba tanto el Banco Central como el gobierno. Ya, una era ocupar las divisas, los dólares, en la transformación en la transformación productiva de la economía, buscando dejar de depender a largo plazo del precio del cobre. Para eso debiésemos haber tenido un manejo cambiario que nos hubiera permitido que el precio del dólar no cayera tanto, fortalecer el sector exportador no tradicional y salir con una economía, digamos, más pujante y más diversificada al final de los 10 años que tuvimos de superciclo. La otra opción era generar una política económica más bien pasiva y simplemente consumir los ingresos extraordinarios que tuvimos del superciclo. Esto segundo fue precisamente lo que ocurrió en la economía chilena, en gran parte debido a la pasividad del Banco Central. El Banco Central dijo, vamos a dejar que el tipo de cambio, digamos, flote libremente. El precio del dólar bajó enormemente, eso nos permitió un boom de consumo porque nos permitió importar bienes muy baratos, pero por el lado de nuevo del sector exportador no tradicional, eso entregó muy malas señales de precio, porque lo que hizo básicamente fue que todos los bienes exportados que se venden en dólares pero se pagan costos en pesos, se perjudicaran la rentabilidad del sector exportador. Entonces, un poco lo que nosotros mostramos en el documento, en que hay dos momentos muy distintos, uno es un momento de crisis y uno es un momento de auge, pero en ambos casos el sesgo muy fuerte del Banco Central hace estar preocupado solamente de la inflación, y también la nula coordinación entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo, lo que termina haciendo es perjudicar, insisto, la capacidad de crecimiento de largo plazo de nuestra economía. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos nosotros en el documento es, bueno, ¿hay alternativas a este esquema actual que tiene el Banco Central? Y lo que encontramos es que sí. ¿Qué países vamos a mirar nosotros? Nosotros vamos a mirar países que fueron exitosos en el proceso de dar un salto al desarrollo, que es justamente el desafío que tenemos nosotros hoy en día. Entonces nosotros vamos a mirar la experiencia de Canadá, la experiencia de Corea del Sur y la experiencia de Francia en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en que su economía estaba literalmente en el suelo. ¿Por qué no miramos qué hacen esos países en este momento? Porque ellos ya son desarrollados y los desafíos de política económica son tremendamente distintos. Nosotros justamente lo que vamos a mirar es qué hicieron para dar un salto al desarrollo. Y lo que encontramos respecto a la banca central es que el marco tanto de objetivos como de gobernanza es muy distinto al que se ha planteado en este país, que es el único marco posible, que es el de autonomía con metas de inflación. Entonces, lo que vamos a encontrar es una diversidad de objetivos, objetivos de desarrollo industrial, de fomento al sector exportador, de combate cíclico para evitar recesiones profundas y distintos modelos de gobernanza donde el Poder Ejecutivo tenía distintos mecanismos para influenciar o para al menos coordinarse con la acción de los bancos centrales. Entonces, una segunda conclusión de nuestro trabajo es que este modelo actual no es algo, digamos, que es lo que siempre han hecho los países para desarrollarse, sino que por el contrario encontramos una variedad institucional que es mucho mayor y que nos da algunas luces de cómo deberíamos pensar nosotros la institucionalidad del Banco Central a partir del proceso constituyente que se nos abre. Gracias, Nico. Bueno, voy a continuar yo. Primero me sumo a los agradecimientos para Fernando, Bárbara y Mauricio. El principal objetivo, como Nicolás dijo detrás de este documento, es llevar una conversación sobre uno de los principales elementos de la discusión económica en la Convención Constitucional. Sabemos que es un terreno bastante áspero por las lógicas que han acompañado al debate económico en Chile durante años, pero no por eso vamos a dejarlo de lado, en un momento además histórico donde la tarea es sentarnos a pensar y a definir un mejor futuro para el país. Y como ya se ha mencionado, desde su creación los bancos centrales han experimentado constantes cambios en su gobernanza, en sus objetivos, en el marco de política monetaria que se utilizan, y esto es así porque los bancos centrales
actúan dentro de los sistemas financieros, y los sistemas financieros no son elementos externos al proceso de desarrollo, sino que uno que evoluciona de forma acompañada del proceso de transformación productiva que ha caracterizado a todos los procesos de transformación desarrollista exitosos que hoy día conocemos. Y en este sentido, una de las principales funciones que tienen los bancos centrales es influir en las decisiones de crédito de la economía, pero estas intervenciones no son neutrales, y por ende abaratar o encarecer el crédito tiene efectos en el ritmo, pero sobre todo tiene efectos en la naturaleza del crecimiento. Y por esta razón, como Nicolás mencionaba, es que escogimos los casos de Canadá, de Francia y de Corea del Sur, porque nuestro objetivo era estudiar las características institucionales de los bancos centrales, no en cualquier caso, sino que en un momento y en un contexto específico, que es el de países hoy día desarrollados, pero en el periodo que construyeron ese desarrollo. ¿Y por qué? Bueno, como también ya se ha mencionado, pero creo que es bueno enfatizarlo, porque el principal desafío económico hoy día para Chile es construir un proceso de transformación estructural que nos permita salir del estancamiento económico que lleva ya más de 2 décadas y dar paso hacia un modelo de desarrollo sustentable basado en la creación de valor y en la generación de conocimientos. Ahora, relacionado con este punto anterior, es que es interesante ver la variedad institucional que hoy día tienen los bancos centrales alrededor del mundo. Algo que ya se ha comentado en este debate es que la mitad de los países no tienen dentro de sus constituciones la existencia del Banco Central. Por otra parte, si bien la mayoría de los países, o en todos los países, hacen referencia a la estabilidad de precios dentro de sus objetivos, son pocos los países que establecen solamente a este como el único objetivo, sino que la mayoría, la verdad es que la mayoría de los bancos centrales tienen la estabilidad de precios junto con otros objetivos secundarios. Y desde aquí es que se ha abierto una discusión bien interesante sobre el rol de los bancos centrales en la crisis climática a través de la promoción de la transición verde y el crecimiento sustentable. Y uno de los argumentos más consensuados para poder apoyar la inclusión de los objetivos verdes dentro de los mandatos de los bancos centrales es que la crisis climática afecta de forma directa el desempeño que tienen las autoridades monetarias para poder perseguir los objetivos tradicionales de control de precios. Esto, por ejemplo, porque el impacto de la crisis climática es bien fuerte dentro de la producción agrícola y por lo tanto en los precios de los alimentos, productos que son bien importantes para poder definir la canasta de bienes que se usan para poder medir la inflación. Y para no ir más lejos, en el caso de Chile, la agricultura es el segundo sector exportador más grande luego de la minería. Y en países como Chile, por lo tanto, el impacto de la crisis climática no solamente se siente a través de precios, sino que también directamente a través del producto. Otro punto importante en esta discusión es que enfrentar la crisis climática no solamente requiere que el sector financiero canalice recursos para el financiamiento de proyectos verdes, sino que también tiene que desviar o quitar financiamiento a actividades que son perjudiciales para el medio ambiente. Entonces, en ausencia de la intervención pública en los mercados financieros, bancos y otras instituciones financieras probablemente van a seguir asignando financiamiento a actividades que son contrarias al interés general relativo a un crecimiento sustentable. Y esto es así porque, de nuevo, los mercados no son neutrales y por lo tanto la política monetaria tampoco es neutral. Este es el marco que nosotros consideramos relevante desde la dimensión económica para poder dar la discusión del Banco Central en la Convención Constitucional y así poder pensar cómo construir un Banco Central funcional a los retos de la economía chilena hoy día. Nosotros consideramos en particular que es necesario ampliar los objetivos manteniendo la prohibición del financiamiento monetario de los déficits fiscales, salvo en casos que sean extremadamente excepcionales. Y esto no significa para nada reemplazar el objetivo del control de precios y la estabilidad financiera, sino que queremos sumarle otros objetivos desarrollistas. Y es por eso que nuestra propuesta es que el Banco Central esté mandatado a velar por la estabilidad de la moneda, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el pleno empleo y el bienestar económico de la nación a través de la promoción de un sector productivo y externo, competitivo y diverso. Y esto sería en reemplazo del actual mandato, que solamente tiene la primera parte del mandato que nosotros proponemos, es decir, hoy día solamente aparece que el Banco Central tiene que velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Ahora, ampliar los objetivos del Banco Central como nosotros proponemos requiere que repensemos también la gobernanza del Banco Central. Y aquí uno de los objetivos fundamentales es velar por la coordinación de las políticas económicas. Una estrategia de desarrollo eficiente
constituyente necesita que la política monetaria, la política fiscal y la política industrial estén alineadas, y para eso se requieren espacios de coordinación formales, porque sin esto es muy probable que se generen incoherencias entre las políticas económicas del país, cosas que ya han ocurrido, como Nicolás mencionaba, pero también, por ejemplo, en el año 2015 creo que esto es muy claro, cuando el Ministerio de Hacienda ejecutaba un presupuesto que era reactivador, mientras el Banco Central subía tasas y tomaba medidas contractivas. Entonces, el desafío que planteamos y sobre el que invitamos a discutir en el contexto de redefiniciones institucionales y sobre la distribución del poder político en Chile es encontrar un equilibrio entre la coordinación de políticas y la necesaria independencia que requiere el Banco Central para que pueda enfocarse creíblemente en los objetivos de largo plazo que nosotros estamos proponiendo incluir en el mandato de la autoridad monetaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, por la participación, Nicolás igual por la presentación. Entonces ahora damos paso a las invitadas e invitados. A ver, aquí quizá en el orden que los tengo acá en la cámara. Bárbara, damos paso a tu presentación. 10 minutos, te aviso más o menos cuando ya esté terminando el tiempo. Gracias, Félix. Quiero agradecer a Nicolás y a Javiera, no solo por la presentación ahora, sino también por el documento que recoge los principales elementos que creo yo deben acompañar un debate constituyente que se haga con altura de miras, abandonando ciertos dogmas económicos que quizás han dominado y hegemonizado la discusión, en particular cuando nos referimos, por ejemplo, a ciertas entidades y también a la posibilidad de explorar un nuevo modelo de desarrollo. Y es en ese sentido en que a mí me gustaría, por ejemplo, que pudiésemos discutir durante el proceso constituyente qué es lo que debe suceder con el Banco Central, obedeciendo también no solo a la evolución de los mismos históricamente, y que yo además agradezco mucho que hayan incorporado un análisis comparado de los bancos centrales, especialmente en momentos de desarrollo de esos países que nosotros también en Chile tanto consideramos exitosos y que tanto también admiran personas que particularmente comparten esos dogmas económicos. Por lo tanto, me parece que es un tremendo insumo. Yo quiero además decir que me llama la atención todo esto de forma muy positiva, que se incorporen, por ejemplo, esta ampliación de los objetivos del Banco Central, incorporando también esa mirada de desarrollo sustentable con la inclusión de objetivos verdes, que sabemos además se han traducido a nivel comparado en impuestos del carbono, pero que efectivamente buscan coordinar las acciones del Banco Central con las políticas de mitigación que se puedan diseñar enfrentando la crisis climática, y que también es uno de los grandes temas que se van a abordar en el proceso constituyente. Por lo tanto, creo que esta propuesta no solo dialoga en un sentido propiamente económico, sino que efectivamente de cómo entendemos el nuevo modelo de desarrollo y cómo entendemos también la institucionalidad del Estado y las autonomías constitucionales en torno a un proyecto común que además hoy día nos enmarca en la urgencia de avanzar en la mitigación, pero además en, ojalá, la prevención de la devastación de nuestros ecosistemas. Creo que es muy importante que construyamos un banco central que esté, así como ustedes lo señalan, a tono con los retos de la economía actual. El escenario no es desconocido para nadie, la pandemia además nos sitúa en un momento de un desafío muchísimo mayor, a pensar también en qué elementos pueden contribuir para generar un modelo de desarrollo que pueda además reactivar la economía en un momento que nosotros esperamos sea pronto, pero lamentablemente no sabemos cuándo va a suceder, y que es el momento post-pandemia. Entonces, esta mirada que ustedes proponen también es una mirada de futuro, es una mirada de propuestas, que además me parece que se enmarca también en un reconocimiento a cómo ha funcionado el Banco Central, sin caer en ese dogma que hoy día lamentablemente se plantea por ciertos sectores, de que básicamente el Banco Central debe ser intocable, debe ser inmodificable, y que ha funcionado todo perfecto, y por lo tanto hoy día no hay nada que decir ni pensar sobre el Banco Central. Estoy muy de acuerdo con que la ampliación de los objetivos de las metas del Banco Central apunten
no solo al control de precio y la estabilidad financiera, que hoy día son los dos grandes objetivos que se reúnen por el Banco Central y que se reconocen por la Constitución, sino que efectivamente nos provean objetivos, por ejemplo, como el pleno empleo, el bienestar económico, que tenga la promoción de un sector productivo en los términos que ustedes le han planteado, donde se agregue valor a la productividad, pero también producción de conocimiento, y eso además genere el beneficio que es una consecuencia de este modelo productivo, que sería además tener mejores trabajos y mejor remunerados, con una mejor calidad. Y en ese sentido, mantener la prohibición de financiamiento del déficit fiscal, excepto en situaciones excepcionales, también es algo que yo comparto. Sabemos que incluso esta conversación se tuvo en un momento durante la pandemia del año pasado, cuando se discutió la posibilidad de hacer una pequeña reforma al Banco Central en materia legislativa para evaluar la posibilidad de ese financiamiento de un déficit fiscal, que en un momento se veía como una de las posibles salidas antes que tomara vuelo esta idea de que todo se debe financiar por los retiros, ¿cierto? De las pensiones, en este caso el 10%, primero, segundo, tercero. Y la disposición que en ese momento también tuvo el Banco Central para abrirse a esa discusión. Es decir, nada de esto obedece, ni puede obedecer a dogmas. Y por lo tanto, el debate constituyente debiese llevarnos también a establecer como parte de un sentido común para un progreso y realmente un modelo de desarrollo que incorpore todos estos elementos, que exista un equilibrio entre la independencia del Banco Central, que es necesaria, con la coordinación y la colaboración de todos los sectores y las autoridades que hoy día están involucrados en los distintos ámbitos de la política económica. Yo quiero decir, además, para terminar y no extenderme en el tiempo, que de todas maneras este debate se incorpora dentro de uno que es mayor. ¿Y de qué forma podemos incorporar un enfoque de este tipo al Banco Central y que se comunique y dialogue de una forma coherente y consistente también con otros aspectos de la Constitución? Y en ese sentido, me parece que el debate, por ejemplo, del abandono de la subsidiariedad del Estado va de la mano también con la consagración de un rol activo del Estado en la economía y que no esté restringido el quehacer estatal en términos, por ejemplo, de incorporarse en actividades empresariales o económicas, y que hoy día está atado de manos, sabemos muy bien, por el artículo 19, número 21, en su inciso segundo. Esa lógica de poner al Estado constantemente en el mismo lugar que los particulares, cuando sabemos que los objetivos que se persiguen en las actividades empresariales o económicas son diametralmente distintos, y que uno, si bien persigue la ganancia de lucro, el Estado no persigue la ganancia de lucro, sino que persigue el bienestar general, el bien común, como le dicen algunos. Y eso me parece que es totalmente necesario de reflexionar, y por eso quiero finalizar con esta idea de hacia dónde avanzamos con esto. Y avanzamos precisamente a un modelo de desarrollo que pueda guiar a Chile a ese desarrollo de estos países que ustedes muy bien citan por la experiencia de los bancos centrales, pero que son países que podríamos también citar en otro sentido, en cómo sus estados se transformaron en estados desarrollistas, que incorporaron estos elementos no solo con el Banco Central, sino también, por ejemplo, con la redistribución de la riqueza en materia impositiva, con objetivos para el progreso, para la incorporación y la agregación de valor en el modelo productivo, con un Estado que intervinió en la producción. Y en esos estados desarrollistas no solo está en la experiencia de Francia, Canadá y Corea del Sur, sino que además de otros países que hoy día están en ese nivel de desarrollo que nosotros miramos tanto y quisiéramos alcanzar, así como los países nórdicos, e incluso las experiencias desarrollistas de Estados Unidos nos tienen harto que enseñarnos, y por lo tanto el abandono de los dogmas es totalmente necesario, la apertura de mente de quienes son hoy día constituyentes también es necesaria para debatir estos temas, pero siempre de la mano de la experiencia y el conocimiento de personas que, como ustedes, hoy día están aportando tremendamente a este debate público. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias por tus palabras, Bárbara. Damos paso entonces a Fernando Atria. Bueno, igual, 10 minutos más o menos, te aviso si es que te pasas.
Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a Javiera y a Nicolás por la invitación a comentar este documento. Es un gusto además compartir la presentación con Bárbara y Mauricio, cuando se nos viene un trabajo importante conjunto en la convención. Una primera observación que a mí me gustaría hacer es que el tipo de trabajo que ustedes están haciendo, no es la primera vez que me encuentro con un trabajo de Javiera en esta materia, debo cumplir con mi deber de pasar un aviso. Nosotros en la Fundación La Casa Común también trabajamos sobre este tema, en un equipo en que también participaba brillantemente Javiera, un texto que se llama El Estado que queremos, que es precisamente sobre estos mismos temas y que se puede descargar de la página de La Casa Común, después de ese aviso. Porque este tipo de reflexión yo creo que responde una pregunta que surgía periódicamente en la campaña y que todavía aparece en la discusión sobre la convención, que es: ¿cuál es la relación que hay entre la convención y el conocimiento técnico, el conocimiento experto? Pero claro, hay mucha recelo, y por buenas razones, de lo que uno podría llamar tecnocracia. Y eso se manifiesta a veces en cierta aprehensión ante el conocimiento experto, que yo creo que es un error. La tecnocracia no es aprovecharse del conocimiento de los especialistas para tomar las mejores decisiones públicas posibles. La tecnocracia es la idea de que el conocimiento que el conocimiento da legitimidad política para decidir. Yo creo que es contrario al principio democrático, la idea de que el conocimiento legitima, pero por cierto que eso no significa que las decisiones públicas no deben estar basadas en el mejor conocimiento disponible. Y entonces es carga de los expertos, creo yo, poner ese conocimiento a disposición de quienes tienen que decidir, de quienes tienen legitimación política para decidir. Y este formato de una organización como el Observatorio de Políticas Económicas, haciendo una reflexión de este tipo, y poniéndolo a disposición de la discusión constituyente, es exactamente el tipo de relación que uno esperaría entre decisión política, por un lado, y conocimiento experto, que no está al alcance de la sospecha o la suspicacia respecto de pretensiones adicionales de los expertos por ser expertos. En segundo lugar, yo algo quería decir, pero ya Bárbara se me ha adelantado en eso, así que me sumo a lo que ella dice. Este tema en particular, o esta discusión en particular, se refiere a una cuestión que ha estado atravesada por un dogma que ha hecho imposible la conversación. No es el único tema, ¿no? En general, la cuestión constituyente ha estado atravesada por esta idea de que todo lo que no sea ortodoxia neoliberal es un camino indefectible a Venezuela y Corea del Norte. Y creo que eso es una cuestión que es muy importante superar, porque mientras esa idea no sea desbancada del sentido común ciudadano, no va a ser posible tener una discusión constituyente de verdad. Ahora, mi impresión es que es una idea que ya está suficientemente debilitada. Fue muy fuerte en el tiempo pasado, pero sobre todo, creo yo, el inicio de la discusión constituyente, la campaña, la elección, el resultado de la elección, crea condiciones que no habíamos tenido nunca antes para una discusión. Y esas condiciones no son solamente, aunque por cierto incluye, el hecho de que nadie va a estar en condiciones de vetar unilateralmente ninguna discusión en la convención. ¿No? Ese creo yo es un dato mayúsculo que diferencia la discusión que vamos a tener en la convención de todas las discusiones que hemos tenido durante los últimos 30 años. Pero adicionalmente, yo creo que la hegemonía o el sentido común neoliberal ha ido mostrando claramente síntomas de estar en retirada. A mi juicio, aunque no se refiere al tema del Banco Central, el ejemplo más claro es la discusión que está habiendo sobre derechos de agua. Es decir, en un contexto en que fue imposible avanzar durante 30 años para terminar con la privatización de los derechos de aprovechamiento de agua, yo al menos, durante la discusión constituyente en la campaña, yo no he escuchado a nadie, ni siquiera quienes fueron en su momento los mayores defensores de la Constitución actual, defender que la nueva Constitución deba volver a privatizar los derechos de agua. Ese giro en la discusión creo que crea un contexto
extraordinariamente auspicioso. Y en este contexto, volver a plantear esta cuestión, que era otra, por supuesto, de las discusiones excluidas, creo yo que es enteramente pertinente. Moviéndome más hacia la cuestión específica, yo diría que nosotros vivimos y hemos vivido estos 30 años en un contexto que por lo anterior tiene una... da como normal y de sentido común soluciones que con una mirada más amplia serían vistas como radicalmente extremas. Es decir, es inusual un caso como el del Banco Central chileno, que tiene, primero, una autonomía constitucionalmente asegurada, es decir, removida de la discusión pública. Segundo, un mandato único. Tercero, una autonomía que incluye no solo autonomía para fijar los medios a través de los cuales desempeña su mandato, sino también autonomía para fijar las metas que perseguirá. Y cuarto, un estatus de práctica y responsabilidad política. Por supuesto, cada uno de estos elementos se pueden encontrar en muchas otras experiencias, pero la suma de los cuatro hace que el caso chileno sea un caso bastante especial. Nunca se puede decir en estas materias único en el mundo es ancho y ajeno, pero sí extraordinariamente inusual. Y para eso, para removernos de esta óptica un tanto centrada sobre nosotros mismos, que nos impide ver las cosas como son, la experiencia comparada, lo que ocurre en otros países, lo que ha ocurrido, las distintas formas de organización, creo yo que es un insumo extraordinariamente pertinente para el debate. No solo respecto de otros casos exitosos, como los que ustedes mencionan en el informe, sino también de otras formas institucionales, ¿no? ¿Cuáles son los países en los cuales no hay autonomía constitucionalmente asegurada? ¿Cuáles son los países en que el gobierno o el poder ejecutivo, como ustedes dicen en alguna parte, tiene la competencia para fijar las metas y el Banco Central tiene la competencia para decidir los medios que usará para lograr esas metas? Y que permite una mayor, por cierto, coordinación entre el poder ejecutivo y el Banco Central, o formas de mandato plural, como ustedes también lo discuten, ¿no? Todas esas cosas yo creo que la perspectiva que ha sido común entre nosotros de que hay solo una manera en que es responsable organizar las cosas y que esa manera es la que nosotros conocemos y que además es la única responsable, esa idea yo creo que se disuelve bajo el ácido de mirar experiencias comparadas, de mirar otras experiencias. Y por eso creo que lo que ustedes hacen es un gran aporte. A mí me gustaría decir una cosa más sobre lo de la cuestión de que el Banco Central tenga objetivos múltiples. Que tenga objetivos múltiples quiere decir que el Banco Central, al decidir qué hacer, debe determinar la importancia relativa en las circunstancias de distintas finalidades. Ese, por cierto, es un juicio que no es tolerable que sea sin responsabilidad. Y por lo tanto, la multiplicidad de objetivos, de hecho también con un objetivo único, porque hay distintas maneras de perseguir ese objetivo único, pero se hace mucho más claro. Cuando hay diversidad de objetivos, eso exige una formas de gobernanza o una institucionalidad que aseguren, por un lado, coordinación con el Ejecutivo, por cierto, y por otro lado, responsabilidad política. Yo diría, uno de los elementos centrales del principio democrático es que no hay poder público que no entrañe responsabilidad ante los representantes del pueblo. Esas dos cosas creo yo que son centrales para pensar la nueva Constitución. Y por cierto, entonces, la pregunta, creo yo, es la que ustedes se plantean. Se justifica. ¿Qué razones justifican tener un objetivo único? Y la respuesta, creo yo, tiene un elemento de entera plausibilidad, porque las decisiones de política monetaria tienen impacto en otras dimensiones, en dimensiones que van más allá del control de la inflación, como ustedes lo muestran en el documento, ¿no? Entonces, la exclusión de esos impactos del mandato del Banco Central
implica que para los efectos de asegurar la estabilidad, esos otros objetivos o esos otros elementos o esas otras consecuencias han de ser tratadas como irrelevantes. Y la pregunta es, ¿por qué han de ser tratadas como irrelevantes? ¿Por qué no es posible pensar en una institucionalidad que fomente una visión más integrada de esas cosas? Y termino con esto. ¿Por qué no pensar en una constitución que habilite al Estado a asumir un rol de lo que yo llamaría orientación estratégica del desarrollo, que no es planificación centralizada, pero que sí es volver a devolvernos a los ciudadanos el poder para discutir y decidir el tipo de desarrollo económico que queremos? Porque el desarrollo económico no es solamente la forma en que los países se hacen con el ingreso que reciben. El desarrollo económico implica ciertas relaciones de poder, implica una determinada forma, un modelo de desarrollo económico supone una determinada forma de sociedad, una forma de distribución del poder, por cierto, una forma de distribución de la riqueza también. Entonces, al dejar fuera de las posibilidades de acción política la discusión sobre el modelo de desarrollo, es una parte muy importante de la vida en común la que está quedando fuera de la discusión política. Yo esperaría que la Constitución en esta materia tuviera una dimensión fundamentalmente habilitante, es decir, que dejara incluidas dentro de las posibilidades de acción cuestiones como el tipo de desarrollo económico que queremos, las instituciones que necesitamos para poder llevar adelante políticas industriales de mediano o largo plazo con la finalidad de orientar estratégicamente el desarrollo de Chile y así el tipo de sociedad que queremos que Chile sea en el futuro. Pero creo que el aporte que ustedes hacen en esta materia, en este paso, en este elemento de vinculación entre el conocimiento y la decisión política, es un aporte fundamental que yo esperaría que se fuera reproduciendo en estas y otras materias por ustedes y otros agentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu intervención. Damos paso a la presentación de Mauricio Daza. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación que nos han hecho en esta jornada, saludar a Félix, a Javier, a Nicolás, bueno, y también a quienes vamos a enfrentar este enorme desafío a partir del día domingo, a Bárbara y Fernando. Así que bueno, creo que el poder debatir estas materias también es parte del proceso constituyente, no solamente el trabajo que vamos a hacer en la convención propiamente tal. Y en este sentido yo valoro este documento en cuanto a que yo creo que desmonta claramente esta suerte de mitología, ¿no?, que se ha armado como verdades absolutas, ¿no?, en cuanto a que este diseño de autonomía más metas de inflación es la única alternativa viable y seria que podemos enfrentar al momento de debatir y normar el Banco Central. Y en este sentido yo creo que, complementando la información entregada por Javiera y por Nicolás, hay que analizar con atención cuál es el contexto internacional. De hecho, de las 193 constituciones vigentes, que están recopiladas en una base que además hace referencia al documento, que es Comparative Constitution Project, la mayoría ni siquiera menciona al Banco Central. El 54% de estas constituciones no lo menciona. Además, si es que nosotros recurrimos a este parámetro, ¿no?, que también habitualmente se señala como un índice que valida, ¿no?, de cualquier análisis en cuanto a los países de la OCDE, ¿no? 21 de los 37 países de la OCDE tienen constituciones que no mencionan al Banco Central. Y además, entre los países que no establecen la autonomía del Banco Central ni definen un mandato específico que esté garantizado por la Constitución, nos encontramos países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, claramente, esta noción de la constitucionalización del Banco Central no puede llegar a instalarse como una verdad sin más, como que fuera parte de las mejores prácticas de la institucionalidad a nivel internacional, tal como ciertos grupos nos señalan permanentemente o nos quieren hacer creer en nuestro país. En todo caso, también hay que señalar por qué este intento, ¿no?, de indicar esto como una verdad inamovible. Bueno, esto a mi juicio se explica por el temor que provoca la experiencia histórica chilena, como también la realidad de otros países, especialmente latinoamericanos, donde en muchas ocasiones se han observado espirales descontroladas de inflación.
Y esto a partir de la instrumentalización de la política monetaria por parte de los gobiernos de turno y además el uso abusivo que han hecho del financiamiento monetario para cubrir los déficits fiscales. Y esto obviamente contrasta con otra cosa, que ha sido el resultado que es indiscutido, ¿no?, del paradigma chileno, a lo menos para cumplir un objetivo, que es controlar la inflación, y esto bajo el modelo de definir un Banco Central con autonomía constitucional frente al Ejecutivo y con metas claras en esta área. Ahora, de los 16 países de la OCDE que sí mencionan al Banco Central en sus constituciones, la verdad que hay bastante variabilidad, ¿no?, en cuanto a las reglas institucionales que se van definiendo. 5 de estos países tienen constituciones que no incluyen ni la autonomía ni el mandato único en cuanto a la estabilidad de los precios en su articulado. Además, de aquellos que sí explicitan estos fines, solo 5 hacen mención específica al estatus de autonomía del Banco Central y solamente 3 dicen que el mandato único de la institución es mantener el valor de la moneda. Ahora, finalmente, somos 3 los países, incluido obviamente Chile, que imponemos tanto la autonomía como el mandato exclusivo a través de las constituciones. O sea, nuestra normativa, lejos de ser la regla general, es una excepción en el ámbito comparado. Ahora, esta doble protección además es más excepcional, ¿no?, en cuanto a lo que es la autonomía y el mandato. Entonces yo creo que en este escenario resulta más que razonable que nos podamos preguntar legítimamente si se justifica que incluyamos al Banco Central en la Constitución. Y si lo hacemos, si es que se justifica que se defina en los términos que actualmente lo hace la actual Carta Fundamental. Ahora, para esto tenemos que abrirnos al debate. Esto no puede ser una puerta cerrada como lo plantean ciertos grupos. Y tenemos que definir si existe realmente un consenso ciudadano, un consenso al interior de la Convención que sea lo suficientemente amplio para definir que precisamente el Banco Central, su autonomía y sus objetivos, es necesario que se encuentren definidos en la Constitución. Ahora, para entrar a esta discusión, a este debate, yo creo que es necesario que también analicemos cuál es el objetivo o los objetivos que le vamos a dar al Banco Central. Y a partir de eso, ¿no?, y en función de aquello, tenemos que establecer si es que se justifica la autonomía o no. Específicamente, además, definiendo cuál es el concepto de esta autonomía, porque al día de hoy hay una autonomía, pero yo creo que es una autonomía parcial. En lo personal creo que el Banco Central debiese estar consagrado en la Constitución y debiese ser un órgano autónomo, pero un órgano autónomo de verdad. Ahora, el documento de OPES, el documento de Nicolás y Javiera, la verdad que yo creo que argumenta de forma bastante convincente respecto de lo que se vincula con el mandato del Banco Central. Este mandato único debe ser cambiado, este mandato único enfocado solamente en la estabilidad de los precios, en mantener baja la inflación. Y tenemos que abrirnos a también definir un mandato que incluya el empleo, el crecimiento y la diversificación productiva. Pero además, yo creo que en este contexto, cuando hay múltiples mandatos, y eso lo dijo Fernando en un momento, ¿no?, puede haber que haya situaciones de trade-off donde el bienestar social requiera tolerar un poco más de inflación, a cambio, por ejemplo, de más empleo o más exportaciones. Pero la única forma, en todo caso, que yo creo que se puede asegurar que el Banco Central sea capaz de responder de una manera responsable, además, a todas estas tareas, incluso aquellas nuevas que se le puedan entregar, es que su gobernanza también cambie. Pero cambie para reflejar las distintas sensibilidades que se tienen que tomar en cuenta para la realización de estos objetivos. Y acá me permito citar, lo recogí una cita del premio Nobel Joseph Stiglitz, que en su discurso frente al Banco de la Reserva de la India, dijo lo siguiente, y me permito citar, que es bastante además clarificador. Señaló: no hay ninguna institución que es verdaderamente autónoma. Todas las instituciones públicas responden a los intereses de alguien. La pregunta clave es, ¿a quiénes? El Banco Central Autónomo, entre comillas, de Estados Unidos fue capturado por los intereses de Wall Street. Terminó abogando por la ideología y las necesidades del sector financiero, el mismo sector que tenían que haber estado regulando. Y este es un tema del cual nos tenemos que hacer cargo. Este fenómeno de la captura del regulador debe ser una preocupación real también en nuestro país, y lo tenemos que explicitar.
Claro, tenemos un banco autónomo, que es absolutamente autónomo frente al Ejecutivo y frente al Ministerio de Hacienda. Pero yo encuentro que bastante poco autónomo frente a la banca privada, sobre todo tomando en cuenta el fenómeno de la denominada puerta giratoria de los miembros de su consejo, quienes además son elegidos bajo un cuoteo de los partidos del denominado binominalismo. Cuando los consejeros del Banco Central luego se encuentran trabajando en los directorios de los bancos comerciales o viceversa, bueno, podríamos llegar a tener un problema de influencia indebida, que afecta además la función del banco y su debida legitimidad. Yo creo que acá es positivo que exista una autonomía, pero avancemos en una autonomía de verdad, que haya esta cortina de hierro, entre comillas, entre el Banco Central y Hacienda, porque bueno, efectivamente, así se podría evitar este peligro, ¿no? La tentación del financiamiento inflacionario del gasto fiscal. Pero también tenemos que armar otra cortina de hierro con la banca privada, porque si no vamos a poner en jaque el adecuado funcionamiento de lo que es el Banco Central para que se concreten, ¿no?, los objetivos que nosotros le asignemos en el debate constituyente. Ahora, yo creo que, bueno, nuevamente voy a permitirme citar a Stiglitz y sobre esto, ¿no?, sobre la gobernanza. El señalar que el delegar el control de la política monetaria a los que responden a los intereses del sector financiero resultará en políticas que no respondan a los intereses más amplios de la sociedad. Se tiene que diseñar instituciones monetarias que respondan mejor a los intereses de la sociedad entera. Y creo que eso es importante, el modelo de gobernanza debe cambiar. Ahora, aunque no hay el espacio, además el tiempo para poder señalar algún tipo de esquema un poco más ordenado, ¿no?, y solamente es para abrir el debate, yo creo que también hay ejemplos de gobernanza que son bastante relevantes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el ejemplo de Noruega y Dinamarca. Acá existe una gobernanza que se define a través de una estructura que es tripartita. Hay un consejo supervisor que es más amplio y que es responsable por temas regulatorios, un directorio que es más pequeño, que toma decisiones ejecutivas, y un comité de política monetaria que es especializado. Por ejemplo, en Noruega el Consejo Asesor no es pequeño, tiene 15 miembros que son elegidos por el Parlamento y que dura un mandato de 4 años. Pero también existen otros diseños, ¿no?, como el caso danés, donde hay un directorio que es amplio, de 25 miembros, 8 parlamentarios, 2 especialistas designados por el Ministerio de Industria y Negocios, 15 miembros que son elegidos por su conocimiento respecto a las condiciones comerciales del país. Y además esto tiene que incluir representantes del mundo del trabajo, de los empleadores, y tiene que haber también una representación adecuada de las distintas regiones del país. En la definición, ¿no?, un poco también recogiendo lo que se había dicho por Fernando Atria al final de su exposición, claro, tenemos que generar espacios para que las comunidades desde sus territorios puedan definir su vocación de desarrollo, pero hay que hacerlo de manera participativa y también desde las regiones. Y también, ojo, con un enfoque de género, que yo sé que es un tema que Bárbara ha impulsado mucho, en un contexto donde debe existir una norma a partir de la cual todos los órganos colegiados del Estado debiesen estar integrados bajo una lógica paritaria. Ahora, crucialmente, tanto en el caso de Dinamarca y en menor grado en Noruega, insisto, hay una representación amplia de diversos sectores sociales que participan en la gobernanza del Banco Central. Ahora, si queremos ampliar el mandato del banco, como se ha planteado, entonces también tenemos que ampliar su gobernanza. Y yo creo que también estos son casos interesantes para tomar como referencia en ese sentido. Esto por lo menos como un primer atisbo, una primera aproximación respecto a este tema. Agradecer y felicitar el trabajo de Nicolás y Javiera, y sin duda van a ser insumos que van a ser muy relevantes para el debate en esta materia durante la Convención Constitucional. Muchas gracias, Mauricio, por tus palabras. Dicho esto, entonces vamos a dar paso con algunas preguntas que han estado saliendo, algunas preguntas que también voy a ir tomando. Y como, bueno, la primera pregunta que se viene a la mente en torno a esto es como un poco, puede parecer quizás un poco obvia, pero es, ¿hay agua en la piscina? Una pregunta como para los y la constituyente que están acá, porque en el fondo estamos en una situación, ustedes han estado en diálogos ya quizás con otros constituyentes, más o menos entienden cómo se está dando la dinámica, pero uno se pregunta,
¿hay agua en la piscina para hacer una transformación, por ejemplo, del Banco Central, o solo se va a dar esta discusión, o creen que va a ser quizás más una moneda de cambio para otro tema dentro de la constituyente? Les dejo ahí quizás, en primer lugar, una palabra abierta, más o menos 3 minutos de respuesta para quienes quieran tomarla, y ahí seguimos con la dinámica. Yo, si me permiten, yo partiría diciendo que la pregunta, con todo respeto, yo la formularía al revés. Yo diría, ¿hay agua en la piscina para que haya 2/3 que apoyen un banco central como el que está diseñado hoy día en la Constitución vigente? Y yo creo que yo no daría eso por obvio. Entonces yo creo que el espacio para... o sea, el hecho de que tengamos que la nueva constitución deba ser decidida desde una hoja en blanco va a obligar a que va a haber pocos, creo yo, contenidos que pasen directamente de la constitución actual a la constitución nueva. En el sentido de que pasen, por así decirlo, por inercia, porque va a haber que tomar una decisión consciente de incluirlos. Y al momento de esa decisión, por cierto que van a surgir ideas como las que hemos estado discutiendo en el panel de hoy. Por supuesto, no se puede anticipar cuál va a ser el resultado de esa discusión, pero yo creo que, dado todo lo que hemos estado discutiendo, dado lo radical que es la regulación chilena, etcétera, a mí me parece poco probable que la nueva constitución contenga una regulación del Banco Central como la que contiene la constitución vigente, que tiene, como ya hemos visto, la característica de ser tan extrema frente a las regulaciones comparables, en la suma de sus atributos, no en cada uno, en la suma. Sí, muchas gracias. Es cierto como lo que dice Fernando, en torno a la forma en la que se va a dar esta discusión. Claro, el hecho de partir de la hoja en blanco hace precisamente plantear desde cero esto y de no necesariamente como tomar lo que ya existe. No sé si ahí... Mauricio, ¿tú quieres? Sí, Félix. Sí, a ver, la verdad es que obviamente acá existen temores atávicos en relación a lo que podría resultar, ¿no? De no incluir el Banco Central, por lo menos el Banco Central que más o menos se conoce el día de hoy por varios sectores. Yo me acuerdo que de las entrevistas que yo he dado y que me han llamado, lo que más me preguntan es la postura frente al Banco Central, por lo menos cuando recién fuimos electos. Probablemente esta es una experiencia que también comparten los demás constituyentes electos, y porque está ese temor, porque existe el miedo, ¿no?, a ese ciclo hiperinflacionario, ¿no?, un banco central que finalmente debe someter su política monetaria a lo que son los caprichos de un gobierno populista, ¿no?, que finalmente utiliza este instrumento de alguna manera para levantar de manera inconsistente cierto tipo de política económica que sea, entre comillas, populista, ¿no? Y existe ese temor atávico, ¿no? Y a partir de la experiencia, como lo había señalado, de otros países latinoamericanos y la historia también chilena, ¿no? Entonces, claro, hay sectores para los quienes dentro de la constituyente este es el tema, yo diría uno de los temas principales, ¿no?, el Banco Central. Sin embargo, yo estoy de acuerdo. Yo creo de que esto de incluir al Banco Central en una carta fundamental, con esta doble protección amparo, ¿no?, un mandato único definido por la Constitución, además lo relativo a esta singular, ¿no?, autonomía, que no es una autonomía de verdad, autonomía respecto de uno, pero no respecto de otro, protegernos, ¿no?, del gobierno de turno. Yo creo que no va a haber, digamos, la posibilidad de poder instalarlo sin más, ¿no?, de esa forma. Ahora, si no llega el Banco Central a estar en la Constitución, tampoco es el fin del mundo. Como digo, esta situación, ¿no?, de la consagración constitucional de los bancos centrales, la verdad que es una situación que no es lo que se vive en la mayoría de los países, ¿no?, si es que uno analiza la situación comparada. Así que es un debate abierto, pero yo coincido. Este Banco Central, tal y como lo conocemos hoy día, dudo que vaya a ser incluido en la nueva Constitución. Gracias, Mauricio.
Bárbara, no sé si quiere hacer referencia al tema. Yo creo que me refería a eso cuando estaba en mi primera intervención, en torno a cómo este tema se engloba dentro de otros asuntos que se van a abordar sobre el modelo de desarrollo y todos los aspectos económicos que atraviesan la Constitución. Creo que hoy día es difícil aventurar cuánta agua en la piscina o cuánta disponibilidad hay para discutir esto. Yo esperaría que exista la apertura para discutir todos los asuntos y que efectivamente se hagan escuchando a todos los sectores y no simplemente repitiendo dogmas que son propios más bien de una conducta no dialogante en este proceso constituyente y que para algunas personas también es costumbre, especialmente en todos los asuntos que impliquen hoy día golpear de alguna forma a la estructura neoliberal, y por lo tanto creo que me parecería mínimo que esto todo se aborde. Ahora, la posibilidad de decidir efectivamente, creo que, bueno, es una conversación que tenemos que abrir. Yo sí haría un llamado, especialmente a quienes son constituyentes hoy día, a abandonar nuevamente, abandonar esos dogmas y permitir incorporar nuevas visiones, especialmente ante un desafío tan grande como es construir un nuevo modelo de desarrollo en un escenario pandémico y pospandémico. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, en el documento que nos presentó Javier y Nicolás, se han planteado que parte de la discusión de lo que es hoy en día el Banco Central, su política monetaria y el rol del Banco Central, va a tener que dialogar con otras disposiciones que en el fondo vayan saliendo del proceso constituyente. Entonces, a juicio de ustedes, de los invitados que tenemos hoy, ¿qué nuevos creen qué nuevos habría que estar mirando o habría que cambiar en torno a las formas institucionales sobre el Banco Central? Les doy la palabra quizás ahí, Mauricio. Bueno, la verdad es que respecto al tema institucional, yo creo que tenemos que cambiar, y lo dije en la exposición, el modelo de gobernanza, ¿no? También estoy de acuerdo en establecer un mecanismo de responsabilidad. La autonomía no puede ser entendida simplemente como que no hay absolutamente ninguna posibilidad de controlar las conductas, las actuaciones que en el ámbito de sus funciones las personas que están a cargo de un órgano del Estado realizan. Y esto es aplicable al Banco Central. Acá se ha planteado, ¿no?, que ampliar el ámbito de objetivos del Banco Central, sumado a definir un régimen de responsabilidad, sería inadecuado, ¿no? Porque, de nuevo, el mismo temor atávico, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si se le entrega atribuciones vinculadas al empleo, ¿no? Bueno, esto podría dar pie a que una mayoría política, ¿no?, de turno, a partir de una determinada visión acerca de cuál deben ser las conductas o las actuaciones del Banco Central, bueno, básicamente castiguen a un consejero porque no se implementa esa particular visión a través de medidas que se estén pensando por parte de ese grupo político de turno. De nuevo, ¿no?, el temor atávico. Pero yo creo que ese temor no debe existir. Acá podemos perfectamente definir de una manera precisa, clara, cuáles son las causales para que se hagan efectivas estas responsabilidades. Y además establecer y definir mecanismos, ¿no?, donde haya un debate serio sobre las mismas. Por lo tanto, la verdad es que respecto a lo que tú señalas, ¿no?, cambios en cuanto a la forma como se organiza el Estado, bueno, cómo se organiza el Banco Central, también cómo organizamos el Congreso, ¿no? Un Congreso que tenga una forma de funcionamiento que yo creo que tenemos que establecer con mayor precisión en la Carta Fundamental. Hoy día eso no está entregado a la Constitución de una manera tan específica. Está entregado más bien a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Pero si queremos avanzar en un Congreso unicameral, como lo que yo he planteado, creo que también tenemos que definir mejor los procesos de cumplimiento de aquellas funciones y atribuciones que tiene el Congreso Nacional. Pero este modelo de gobernanza debe modificarse. Es cosa que ustedes vean las fotos de los consejeros del Banco Central hoy día, ¿no? Uno puede decir exactamente de qué sector político vienen, puede decir cuáles son sus vínculos con el sector privado, al cual en muchas ocasiones ellos tienen que regular, aunque sea indirectamente. Entonces, tenemos que abrir esto, ¿no? Y cambiar esta fórmula. Por lo tanto, yo diría que ese es un tema tan importante como los objetivos que le demos al Banco Central, como también lo vinculado a qué tipo de autonomía le vamos a entregar. Yo estoy a favor de autonomía, pero una autonomía mayor, más profunda. Muchas gracias, Mauricio. Bárbara, no sé si... Gracias. Yo quiero tomar el ejemplo que dio Mauricio en torno a esta foto. Si uno le sacara una foto hoy día al Banco Central, mirando precisamente su gobernanza, creo que hay un nudo que es evidente y que pocas veces, o muchas veces invisibilizado, o es muy sutilmente sugerido, pero me parece que es un nudo, y es un nudo democrático. Nunca en la historia una mujer ha presidido el Banco Central. Su consejo no es paritario. No, hoy día pareciera que las únicas voces autorizadas para hablar de política económica son hombres, cuando sabemos muy bien que eso no es cierto. Entonces creo que habría que también observar, y desde la perspectiva de la Constitución feminista, y cómo buscamos incorporar también una perspectiva de género de forma transversal en toda la Constitución y en toda su institucionalidad, que si el Banco Central va a ser parte del texto constitucional, entonces también debe ser parte de sus criterios y orientaciones que nos parecen mínimos para un desarrollo democrático en sentido paritario. Y hoy día hay que revisar precisamente cómo se incorporan a las mujeres, que también son expertas, que también pueden representar intereses legítimos, y no solo un grupo mayoritariamente de hombres. Muy pocas mujeres han llegado a ese espacio, y me parece tremendamente lamentable, y solo quería comentar que eso también me parece que es un nudo cuando hablamos de gobernanza. Muchas gracias, Bárbara. Fernando. Yo, a lo que tengo, yo hago mío en general lo que se ha dicho hasta ahora. Lo que yo diría es, en términos de su institucionalidad, bueno, tiene que ser, si uno va a pensar un banco central que tiene un mandato plural, necesita tener una institucionalidad que sea compatible con ese mandato plural. Yo creo que una distinción que está mencionada por el documento de ustedes, y que yo creo que a mí me resulta bastante como... quiero decir algo más que razonable, ¿no? Me resulta bastante como convincente, ustedes dicen que una alternativa es que el Poder Ejecutivo tenga potestades sobre orientaciones estratégicas de la política monetaria, mientras que el Consejo preserve su autoridad sobre la ejecución de esta y la definición de los instrumentos que utilizará. Esa distinción entre objetivos estratégicos, o sea, dentro del mandato legal o constitucionalmente fijado, yo no daría por supuesto que todo eso tiene que estar en la Constitución. Entonces, dentro del mandato legal o constitucionalmente fijado hay decisiones de tipo estratégico y decisiones de ejecución de decisiones estratégicas. A mi juicio, esa es una distinción enteramente pertinente y que debería recibir alguna forma institucional. Yo creo que el Banco Central tenga la competencia para tomar de esas decisiones estratégicas. O sea, creo que el argumento para eso es un argumento prácticamente no existente, ¿no? Por supuesto, yo creo que el argumento de autonomía tiene que ver con las decisiones de ejecución. Y ahí yo creo que sí hay un argumento para asegurar algún grado de autonomía. Como les digo, ya sea legal o constitucionalmente, pero las decisiones estratégicas, creo que además esa es una forma de solucionar en parte, el problema de la responsabilidad política por la manera de perseguir simultáneamente varios objetivos y de asegurar también una coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central, y de ese modo asegurar que el Banco Central puede ser una
una herramienta a ser usada en un proceso de reorientación estratégica del desarrollo chileno. Muchas gracias, Fernando. Ya estamos en la hora, de hecho estamos un poquito pasados de nuestro horario inicial. Quisiera agradecer a todas las asistentes que han estado el día de hoy. Esta ha sido una primera conversación que hemos planteado desde el observatorio, desde Observatorio de Políticas Económicas, OPES, en torno a este tremendo proceso que se viene, poder conversar, dialogar sobre temas que parecían antes tabú y que hoy podemos, por ejemplo, estar aquí planteando. Agradezco a Bárbara, Fernando y Mauricio por sus comentarios, por su asistencia, y les deseamos, bueno, el mayor éxito en el proceso que va a comenzar, así es que eso. Los dejamos invitados a que estén atentos a lo que estamos haciendo en el observatorio, a nuestras redes sociales, al Instagram y a algunos seminarios que vamos a seguir haciendo, también, por ejemplo, con economistas en torno al Banco Central. ¿Ya? Seguir dando este debate, masajear las discusiones y, por supuesto, dar un debate lo más profundo, democrático y también, ¿por qué no?, técnico en torno a estos temas. Muchas gracias. También Javiera, Nicolás. Que estén bien. Chao, nos vemos. Gracias. Adiós. Muchas gracias.